Pero viendo la presentación de Ruta N, me trae mucho, primero una nostalgia muy grande, pero a la vez un orgullo muy grande, porque nosotros en el año 2004, cuando Fajardo llegó a la alcaldía de Medellín, la primera tarea que nos puso es: vamos a crear el espacio institucional desde la alcaldía de Medellín, hablo del año 2004, para empezar a crear un ecosistema de promoción del emprendimiento. Y recuerdo que la primera tarea que nos puso fue, a tres locos que estábamos ahí sentados en una mesa con él, fue: ¿qué vamos a poner en los barrios de Medellín? En los barrios, todavía no hablábamos de Ruta N. ¿Qué vamos a poner en los barrios de Medellín para apoyar el emprendimiento barrial, comunitario, social, asociativo? Entonces, la primera tarea que nos pusimos fue replantear el Banco de las Oportunidades, porque cuando lo recibimos en el 2004 llevaba un año de funcionamiento y ya estaba quebrado. Entonces dijimos: vamos a replantear el Banco de las Oportunidades y vamos a resucitarlo. Y además, al lado del Banco de las Oportunidades, vamos a crear los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, los CEDESOS. Y recuerdo que empezamos a pensar dónde íbamos a ubicar cada centro de esos en diversos barrios de Medellín de escasos recursos, para que esos centros acompañaran a las empresas, a las microempresas, a las pequeñas unidades productivas en esos barrios más afectados por inequidades, pobreza y otros problemas. Si no me falla la memoria, alcanzamos a abrir 10 CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, en los barrios. Pero después vino la segunda tarea, y es: bueno, a esos emprendedores de los barrios y a las mujeres emprendedoras ya les hemos puesto los CEDESOS, ahora pensemos en las universidades y vamos a darle a las universidades otro apoyo para que también apoyemos a los emprendedores de las universidades. Entonces ahí nació una cosa que llamaba el concurso Planes de Negocios, que iba en la línea, que no sé si todavía funciona. Ya, ¿cómo estaba? Claro, tuve que haber cambiado porque eso fue como en el 2005. Entonces nos íbamos a las universidades a decirle a los estudiantes: presenten los planes de negocios en función de los sectores más dinámicos de la economía local y regional. Y después vino una tercera tarea y fue pensar, entonces ahí también dijimos: la universidad pública tiene que darnos emprendedores y emprendedoras. Y nace el Parque del Emprendimiento, que funciona muy cerca ahí a Ruta N. Recuerdo que el gobernador, el alcalde en ese momento, Fajardo, le decía a la universidad: usted tiene que empoderarse de ese parque y lo tiene que manejar. Y lo tiene que saber direccionar y darle sostenibilidad. Y todavía está el parque, ¿cierto? Y después vino por ahí en el año 2006-2007, antes de que Fajardo terminara, vino la propuesta con EPM de generar un fondo para la innovación. Entonces ahí empezó a hablarse de Ruta N, todavía ya nos fuimos. Cambio de gobierno, apareció Alonso Salazar, y Alonso Salazar es el que finalmente pone a nacer la Ruta N, ¿cierto? Entonces todo esto trae una historia. Yo creo que aquí ha faltado un ingrediente, y es vincular a ese ecosistema del emprendimiento a los municipios que rodean a Medellín, el área metropolitana. O sea, Medellín tiene un ecosistema de emprendimiento que miren dónde va. En Ruta N está promoviendo la creación de empresas donde hay altísimas capacidades de inteligencia e innovación, ¿cierto? Pero a veces vemos que el resto del área metropolitana no quedó en ese ecosistema, porque nos confiamos en que el área metropolitana lo iba a hacer, y no lo ha hecho. El área metropolitana se iba a aliar con Medellín e iban a crear en los municipios un ecosistema para también desde el sur del área metropolitana, el norte del área metropolitana, se creara un verdadero ecosistema para apoyar también empresas de alto impacto, unidos a Ruta N. A mí me duele, y yo lo puedo decir porque es que yo traigo la historia desde 2004, cuando nos sentábamos con Fajardo a tirar papel y a rayar cómo íbamos a crear esto, pero a esta hora me duele mucho cuando decimos Ruta N Medellín. Estamos en una ciudad-región, ¿cierto? Esto tiene que ser un activo de Antioquia, además, no solamente Medellín, algún día tiene que llegar a ser un activo de Antioquia. Y en Antioquia entra el área metropolitana, y entra Medellín, y entran los 10 municipios del Valle de Aburrá. Entonces, estos activos hay que empezar a mirar cómo pegarlos con el resto del territorio. Y les voy a decir algo más. Ahora que yo ya estoy en el reto de Medellín, de Antioquia, del departamento de Antioquia, cuando son 124 municipios, y voy a restarle número, va a restar de 120, son 125 municipios de Antioquia,
voy a restar a Medellín y quedan 124. Y le resto 9 del área metropolitana y nos quedan 115. Ahí es donde nosotros tenemos ahora el reto. En 4 años necesitamos a esos 115 municipios de Antioquia promover en ellos la cultura del emprendimiento, sobre todo en jóvenes, con una problemática muy, muy profunda, y es que estamos hablando de 9 regiones de Antioquia: suroeste, occidente, Urabá, Bajo Cauca, norte, Magdalena Medio, nordeste, y me falta una, oriente, y el área metropolitana. Cada una de las regiones tiene una particularidad, una es diferente de la otra. En una hay negritudes, predominantemente Urabá, y población indígena, ¿cierto? En otras hay más desarrollo institucional, hay más capacidades económicas, hay más evolución, hay más inversión, hay más futuro, presente y futuro en los negocios, como es el suroeste. E inclusive el oriente resolvió su problema de violencia que tenía tan extremo en la zona de Sonsón, en la zona de San Carlos, y ahora se está volviendo el oriente lejano, más allá del oriente cercano, se está volviendo una zona provisoria, porque los problemas de seguridad parece que están resueltos, pero también hay problemas, ¿cierto? El norte tiene ahora un reto muy grande, que es Hidroituango, y es sacar adelante ese proyecto con los 12 municipios que tienen que abanderar ese proyecto y que les tienen que traer mayor desarrollo. Y si ustedes ven Urabá, pues Urabá ha tenido los miles de problemas de toda la historia por más de un siglo, porque es una región olvidada por más de un siglo. Y si nos pasamos para el otro lado, el Nuevo Paramillo, que está en Bajo Cauca, que es hoy una de las zonas más afectadas por la violencia, por todos los tipos de violencia. No es solamente la FARC, no es solamente el ELN, son todos los tipos de violencia. Son las violencias provocadas por los grupos delincuenciales, las BANCRIM, la delincuencia no organizada, la corrupción, porque esa también es violencia. Y finalmente, un problema que tenemos muy grande es la violencia intrafamiliar. Entonces, cada una de esas regiones tiene unas problemáticas. Y a cada región la tenemos que mirar como un territorio en particular. Pero además, con el cuidado de que todo lo que hagamos es para las regiones, para que la gente desarrolle sus regiones, porque si no, termina todo el mundo acá en Medellín. ¿Sí? Entonces, el problema no es cualquier problema. El problema es un problema a fondo, de raíz, con muchas aristas, con muchas causas históricas. Este departamento trae arrastradas una cantidad de causas de índole histórico que han afectado el desarrollo del territorio. Entonces, nosotros cuando hablamos de emprendimiento en la gobernación de Antioquia, pues sí, aprendimos mucho en Medellín. Y Medellín va desarrollándose y se habla de una ciudad innovadora y se habla de un territorio que convoca a la inversión. Ya los inversionistas vienen, ya Hewlett Packard viene. Esa tarea prácticamente, digamos que está hecha en una buena parte, de que Medellín sea una ciudad innovadora, pero ahora nos toca el reto de, insisto, todavía falta pegar el área metropolitana en muchos lados, a esa Medellín innovadora y mucho más a Antioquia. Tenemos que pegar a ese ecosistema regional Antioquia, con sus 125 municipios. Medellín tiene que ser una ciudad que dé patrones y modelos de desarrollo, pero también tenemos que empezar a mirar en cada región quién va a dar el patrón de desarrollo. Urabá, pues Urabá hoy no vamos en 10 horas. Yo fui hace un mes en 5 horas. En 5 horas estábamos puestos en Chigorodó. Urabá tiene una cantidad de retos que además van a confluir en emprendimiento. Un inversionista caleño hace 2 meses dice: le voy a construir a Urabá un puerto a la altura de Turbo, sobre el río León, Puerto Antioquia. La gente dirá: ah, sí, muy rico para Urabá. No, señor, eso es un puerto que le va a cambiar las dinámicas de la economía colombiana, no solamente a Medellín. Y ese puerto, que lo va a hacer un privado, una empresa caleña, que se llama Pío SAS, de un caleño y una familia prácticamente, va a construir ese puerto en Urabá, le va a invertir 350 millones de dólares. No es cualquier puerto, es un puerto que va a mover granel, contenedores y vehículos. Pero nosotros no quedamos contentos con un puerto, porque pasa lo mismo que pasó en Buenaventura, ¿cierto? Que la carga llega, se monta en un camión y sale. O la carga viene de Cali, la monta en un barco y no pasó nada en Buenaventura, el pueblo está
a esta hora está sin agua. ¿Cómo es posible que un puerto por donde sale toda la carga de este país y entra toda la carga de este país en una gran magnitud no tenga a esta hora agua? Esa es la noticia que hay en esta semana en Buenaventura. ¿Qué pasó ahí? Y es que la ciudad no fue pegada al circuito económico del movimiento de mercancías. No hay una zona industrial para que la gente de Buenaventura trabaje ahí en el puerto en zonas industriales, en empresas. Entonces lo que le hemos propuesto a Urabá no es solamente puertos, es también crear zonas industriales vinculadas con el puerto en Urabá. Y después vendrán las zonas de servicios, un comercio más formalizado, otras actividades alrededor de la agricultura. Ya Urabá no es solamente banano. Ahora tenemos una problemática muy grande porque en Urabá hay 4.000 plataneros, pequeños productores, no son los bananeros son los grandes empresarios. Pero tenemos 4.000 plataneros que toda la vida han estado marginados y sumidos en la pobreza. Muy sencillo, porque ellos no tienen comercializadoras para vender el plátano en el exterior. Ellos le tienen que vender el plátano a las comercializadoras de banano y les pagan muy bajos precios. Entonces, a esa población es a la que hay que mirar y cómo le vamos a llevar más soluciones, ¿cierto? Hay un tema, y antes de empezar a esa presentación de emprendimiento, hay un tema que tiene que ver mucho con la transformación que va sufriendo las regiones. Y pongo a Urabá de ejemplo porque a Urabá la inversión le va a pasar de 5 billones de pesos en 4 años. En temas de infraestructura, la carretera que está mejorada, pero que además va a recibir más inyección de capital porque ahí vamos a tener infraestructura de túneles, puentes, viaductos, para llegar a Apartado en 3 horas dentro de 8 años. 3 horas. Ya la obra está diseñada, ya las placas están listas. Ahora lo que empieza, si ustedes toman la carretera, se van a dar cuenta que ya mucha parte de la carretera está recuperada. Se va a terminar de recuperar el año entrante, pero después viene la fase de construir las infraestructuras de alta especificación. Está el puerto que les digo, está el desarrollo empresarial, pero hay un factor fundamental en la región de Urabá que es el tema de la educación. La Universidad de Antioquia, por voluntad política del gobernador, tuvo que descentralizar su formación hacia Urabá, y ahí es donde se habla de la regionalización de la universidad. ¿Por qué? Porque si no llevamos la universidad, si no llevamos más educación a ese lugar, nunca vamos a poder ver ruta en ese Urabá. Tenemos que trabajar también ese tema de la formación. No hacemos nada con tener un caleño haciendo a puertos. También necesitamos para ese puerto y para muchas empresas que llegan ahí, desarrollar el recurso humano, más educación para Urabá. Y ahí es donde viene el tema de fortalecer la educación básica, la media y la universidad. Con otro indicador más para Urabá, y qué pena que me pare en Urabá, pero es como el modelo a mostrar para después mirar otras regiones. La cooperación internacional no le está dando plata a Colombia hasta que se firmen los tratados o el acuerdo de paz. La cooperación internacional tiene prioridades en América Latina, Centroamérica, Bolivia, Haití y Cuba. ¿Y cómo así que Urabá este año va a tener en cooperación alrededor de 8 millones de dólares? Multiplicado a eso, son 16.000 millones de pesos para emprendimiento, solo para emprendimiento. Entonces, ¿qué está pasando en Urabá? Está cambiando el panorama, se está desarrollando una plataforma, se está preparando esa plataforma, se está madurando para llevarla hasta la fase de innovación más adelante y para que la población de Urabá, que ha sido muy marginada, especialmente afros y población indígena, tengan algún día una oportunidad para salir adelante. Entonces lo que hacemos es, ya Medellín se trabajó, ahora metropolitana hay que pegarla más a Medellín, y Antioquia también hay que pegarla a todo ese ecosistema medellínera metropolitana. Pudiese ser el recorrido por otras regiones. Hay unas que las tenemos en unos problemas enormes como el Bajo Cauca. El Bajo Cauca todavía tiene mucha influencia en las violencias, como les decía hace un rato. Y ese va a ser el paso a seguir, porque así como Urabá recibió una inversión muy estratégica, ahora hay que inyectarle a Bajo Cauca. Muy afectado además por un problema inmenso que tenemos en Antioquia, que es el tema de la minería ilegal. Si ustedes se montan en un avión o un helicóptero y sobrevuelan el Bajo Cauca, se bajan con la moral por el suelo, por la destrucción del ecosistema que tiene esa región. Y por amenazas que tenemos también de minería ilegal a lo largo de la cordillera, el cordón de la cordillera
occidental, en donde hay una cantidad de títulos mineros que están vigentes ya, que fueron aprobados por la autoridad central para hacer explotación minera y que sin duda acabarían con una cosa muy bonita que tenemos en Antioquia, y es el paisaje cultural, sobre todo en el sudoeste. Entonces ahí tenemos que prender las alarmas. Entonces, Antioquia tiene que hacer la misma tarea que hizo Medellín, y ahí tenemos mucho por hacer. Hemos pedaleado en estos 3 años enormemente, porque como les digo, son más de 100 municipios. Muchos de esos municipios no tienen suficiente dinero para, por sus propios medios, impulsar programas de emprendimiento, desarrollo empresarial. Y entonces la decisión que se ha tomado fue empezar, como le gusta al gobernador, siempre por el tema de la educación. Los 80 parques educativos. Es un tema muy polémico, pero esa fue la apuesta política. 80 parques educativos, fortalecimiento de la educación primaria, de la secundaria y de la universidad, en todo Antioquia. ¿Y eso por qué? Porque es un departamento que está rezagado en términos de calidad de educación enormemente. Medellín nos lleva ya una ventaja enorme. Y empezando desde el 2004, cuando se fortalece la educación, Medellín dio un disparo, un salto, y Antioquia se quedó abajo, el resto del departamento, el resto de municipios. No contando ahí los del área metropolitana, porque los de la área metropolitana también están muy cerca de Medellín, o casi a nivel de Medellín en calidad de educación. Pero el resto de municipios de Antioquia, la calidad de la educación tiene muchas dificultades. Entonces un chico que egresa de un colegio en el norte del bachillerato, ¿qué hace? Mira para Medellín, sin terminar los estudios muchas veces. Y si llega a la universidad es por mucha suerte que tiene ese chico o esa chica que logró entrar a una universidad. De resto, una cantidad de jóvenes se quedan sin oportunidades. Y ahí es donde hay que hacer una gran inversión en educación para que la calidad de la educación se vuelva una oportunidad allá en el territorio para esos jóvenes, no para que vengan a Medellín. Tenemos un reto, y es que con la entrada a la autopista para la prosperidad, ya aquí las obras de Pacífico 1 se ven sobre este lado de Primavera hacia Camilo C. Y muy rápido las vamos a ver ya arañando la montaña de Venecia o Lombolo con las dobles calzadas. ¿Qué va a pasar? Estamos haciendo un estudio que lo vamos a entregar y se lo vamos a ofrecer a ustedes el año entrante. Además va a ser un estudio muy discutido en sus resultados. O sea, vamos a presentar el resultado y lo vamos a discutir con ustedes, con toda la comunidad. Estamos midiendo las implicaciones y las oportunidades que van a tener esas autopistas para Antioquia. Y uno empieza a mirar con los señores que están haciendo el estudio unas implicaciones muy complejas. Rico tener superautopistas doble calzada con viaductos, túneles, pero ¿qué va a pasar? Que no vaya a ser como los mexicanos que se llenaron de autopistas, ven pasar los camiones, pero sucedió lo mismo que en Buenaventura, no se desarrollan los territorios. ¿Qué va a pasar con las autopistas Pacífico 1, Pacífico 2 que van hasta la Pintada doble calzada y que se conectan con el sur de Colombia? Porque eso va a pegar con la autopista del Café y va a pegar con la autopista del Valle del Cauca, con las autopistas que ya han hecho los caucanos que están haciendo infraestructura, y siga para Ecuador, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que un chico que vive en La Pintada va a ir a estudiar a Caldas, o va a ir a estudiar a Itagüí y se vuelve para la casa. Eso va a suceder. Me contaba un empresario de la educación, llamémoslo así, que anda mirando terrenos en Caldas porque su institución educativa ya tiene medida esa población que va a atender del sur de Antioquia, que va a venir a estudiar a un punto más cercano sobre el área metropolitana del sur, que es Caldas. Y de hecho ya uno en Caldas de muchas instituciones educativas que ya pensaron que ahí va a venir mucha gente del suroeste, del sur de Antioquia a estudiar. ¿Por qué? Porque la movilidad va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso, Medellín hay que pegarlo a Antioquia. Y Antioquia tiene que pegarse a Medellín. ¿Por qué? Porque vamos a terminar siendo una ciudad-región en donde en 3 horas yo voy a estar en Chigurodó en muy poco tiempo. La gente va a venir a Medellín. Y la gente de Medellín va a ir a buscar más oportunidades por la región. Eso es un hecho. Ya las obras han empezado. Pero además, a eso hay que pegarle otro tema que se llama la recuperación de las vías terciarias en los municipios de Antioquia. ¿Por qué? Porque es que Antioquia tiene una red de caminos terciarios
El camino o la red terciaria, las carreteras terciarias, es la carreterita que va de una cabecera a un corregimiento. Cuando la gobernación recupera 6.000 kilómetros de esas carreteritas, que son como vasos sanguíneos, la economía en las montañas, en los valles, se mueve mucho más fácil, la gente saca más fácil sus productos. Cuando esa red terciaria se pega a la red secundaria, que también se está recuperando, y se pega a las autopistas, la movilidad va a ser impresionante. No solamente pasajeros, sino también de carga, de allá hacia el centro, Medellín, o hacia otras ciudades de Colombia. Entonces, juntando todos esos factores, lo que uno mira es, esto va a cambiar enormemente en los próximos 4 o 5 años. Y Medellín va a jugar un papel trascendental como centro de atracción alrededor de lo económico, de lo social, de lo comunitario y de lo político. De tal manera que una reflexión que yo hago es, empecémonos a mirar como Antioquia integralmente. Yo que trabajo con las instituciones desde la Secretaría desde hace mucho rato, yo creo que a las instituciones públicas, privadas y las instituciones de la sociedad civil hay que llevarlas a esa reflexión. Dejémonos de mirar como el sur del Valle Aburrá. No, vamos a hacer muy rápido el sur del Valle Aburrá, pero succionado por Antioquia, por eso que les he contado. Y lo mismo Medellín. Medellín ya no va a ser solo Medellín y su área metropolitana, sino que va a ser una ciudad-región muy consolidada por esto que va a ir pasando muy rápidamente. Eso como una abrebocas, porque creo que ese marco hay que tenerlo muy en cuenta, y eso es lo que los chicos en los municipios que trabajan con nosotros ya están viendo. Y las chicas, pasa por favor. Bueno, yo pongo esa primera filmina porque esa es la famosa filmina de la puerta a las oportunidades. Cuando 6.000 jóvenes de Antioquia están becados para estudiar en la universidad, ¿qué va a pasar con ellos? Un chico que está becado en Vigía del Fuerte, que vive la familia en Vigía del Fuerte, que está becado para ir a estudiar a la Universidad de Antioquia en Urabá, ¿qué va a pagar con el chico? No creemos que se vuelva para Vigía del Fuerte, salvo que en Vigía del Fuerte haya algún fenómeno que lo atraiga para él participar en ese proyecto que se vaya a gestar en Vigía del Fuerte. O se vendrá para Medellín, o se quedará en Urabá, o se irá para Montería, o se irá para otro lado. Pero ese solo factor, 6.000 jóvenes capacitándose en la universidad, educándose en la universidad, le va a provocar a este departamento un cambio enorme de movilidad, de recursos humanos, porque esos jóvenes van a buscar su futuro. Terminan la universidad, ¿para dónde se van a ir? Haciendo ahí la aclaración de que muchos de esos 6.000 jóvenes están estudiando tecnología, son tecnólogos, dentro de 2 años ya están graduados, y otros que van a terminar la universidad 4 o 5 años, que también van a estar graduados, ¿para dónde van a ir? La cuestión es que vamos a ver si alcanzamos a llegar a las 10.000 becas el año entrante, jóvenes universitarios. Entonces, ahí hay un cambio que sin duda va a marcar mucho. Pongo ese ejemplo, hay muchos más. Entonces, esa puerta de oportunidades para los jóvenes en este departamento es clave. Haciendo cuentas, la inversión en juventud en América Latina es muy baja. Se invierte mucho en los niños y las niñas, en educación, se invierte en seguridad social, bueno, programas de asistencia a la tercera edad, salud, bienestar. Pero cuando ustedes miran la inversión que hay en jóvenes de 18 a 29 años en toda América Latina es muy baja. Los estados se descuidaron con la juventud. Y entonces ustedes dirán, pues sí, es que los jóvenes tienen pereza, no quieren estudiar. Es un mundo muy complejo. Todos pasamos por ser jóvenes, es un mundo muy complejo. Pero ahí es donde se desarrollan las capacidades emprendedoras, para ponerlas ya en práctica, para que ellos vayan a crear las empresas que necesitamos en el territorio. Muchas regiones de América Latina no piensan en los jóvenes, no invierten en las y los jóvenes. Entonces esta gobernación dijo, voy a invertir en jóvenes. Y por donde ustedes caminan, hay jóvenes, mujeres talento, jóvenes, mujeres talento, jóvenes de la cultura, semillero de jóvenes emprendedores, jóvenes nueva generación cafetera, ahora vamos a empezar con los jóvenes nueva generación platanera y todas las temas. Pero ahí, sin duda alguna, es donde vamos a poner, o donde se está poniendo una semilla, es invertir en esa juventud, sin descuidar a las niñas, los niños y los adultos. O sea, es entrar también a invertir en una población que estaba muy abandonada en Antioquia y que ha sido fruto de búsqueda de capital por los grupos armados en esa juventud. ¿De acuerdo?
Paso, por favor. Entonces, paso.